Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a recibir a un escritor recuperado. Ahora después les voy a explicar por qué. Se trata de quien fuera hasta hace poco un jerarca del Sodre. Me refiero al escritor y periodista Fernando Butazzoni. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Gracias por la invitación. No. Encantado de estar de vuelta aquí. Bueno, porque te recuperamos justamente. Sí, tenemos un, viste, como el patronato del excarcelado. Bueno, hacemos lo mismo con los artistas. A poner en circulación. Con los artistas que recuperamos de la administración pública. Le damos contención espiritual, apoyo. No apoyo material, pero. Bueno, que también es importante, ¿no? Pero más aparte, bueno, tú estuviste en la Intendencia y en el Sodre era uno de tus medios de vida principales, supongo. Claro. ¿Fue una decisión política, una decisión artística, una decisión, en fin, de qué tipo, dejar el Sodre? No, yo ya lo he explicado, tengo algunos pequeños problemas de salud que me venían incordiando, digamos, desde hacía ya bastante tiempo. Y bueno, la situación se fue planteando de modo tal de que realmente era una elección vinculada con mi calidad de vida y con mi salud, ¿no? Bueno, pero ahora que te tenemos como guionista de cine, supongo que también, tú dijiste por allí en alguna entrevista que tu trabajo en el Sodre te demandaba toda la energía que tenías para trabajar. Y un poco más. Y un poco más, ¿no? Sí. El trabajo en el Sodre, o el trabajo, digamos, en la administración pública, si se hace seriamente, si se hace con amor y con dedicación, es realmente un trabajo de tiempo completo, ¿no? Como debe ser. De manera de que yo realmente en los 3 años que estuve en el Sodre fue muy poco poco y nada lo que puedo hacer en realidad en lo que es mi actividad principal o profesional o vocacional, que es tanto el periodismo como la literatura, ¿no? Más que esclavo de Dios, eras esclavo del Pepe, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Que no son sinónimos. Que no. Vamos a ver por qué lo de esclavo de Dios en este tape. Esclavo de Dios es un controversial thriller policial que ya puede verse en las salas de cine nacionales. Puedo ir preso por esto. Violaste una orden. No tenemos tiempo, hay que encontrar ese auto. Inspirada en hechos reales, narra la historia de 2 personajes extremistas, uno islámico y el otro judío, cuyos caminos se encuentran durante el ataque ocurrido a la AMIA en 1994 en Buenos Aires, Argentina. Yo también te amo, hijo. El guión pertenece al reconocido periodista y escritor uruguayo Fernando Butazzoni, a quien hoy recibimos en el Lado Oculto. Bueno, no sé si es por suerte o por desgracia, pero hubo una pequeña o gran polémica en Venezuela, fundamentalmente con respecto a este trabajo tuyo como guionista. Por la película te acusaban en fin, de ser antiislámico o algo parecido a eso. Sí, no, las acusaciones fueron diversas, ¿no? Fueron múltiples. La verdad que es una polémica que yo no termino de entender todavía, porque todo el debate nace antes de que la película se estrenara, se plantea, es decir, antes de que los que planteaban eso vieran la película, ¿no? Se planteaba primero que la película era antibolivariana, lo cual suena muy extraño. Porque está el personaje estaba radicado en Venezuela. Sí, bueno, pero estaba radicado en Venezuela a comienzos de los años 90, es decir, cuando Chávez estaba preso en esa época. Claro. El presidente era Carlos Andrés Pérez primero y después fue Caldera. Es decir, que no, la República Bolivariana de Venezuela no existía, creo, más que en los sueños de algunos, tal vez, ¿no? Entonces, esa fue una primera acusación que me descolocó un poco, porque no entendía bien. Era crónica, digamos. Y después hubo planteos acerca de que la película era una película, digamos, que atacaba al Islam o que denigraba al Islam, o que era, lo cual a mí me dolió mucho, ¿no? Como una especie de insulto, de que la película era pro-judía. Y eso se manejaba en... ¿Pero por qué decís un insulto? Bueno, como que hubiera una intencionalidad tuya. No, porque lo manejaban como un insulto. Como si el decirle a alguien que es pro-judío fuera insultante. Ah, te entiendo, ¿no? claro. Como decía Hemingway,
los Estados Unidos que en los años 20 a los italianos, decirle a alguien italiano era casi un epíteto, ¿no? Esto es igual, Claro. Han manejado el tema en las redes sociales sobre todo y en algunos programas de televisión también en Venezuela, acusando a la película de pro-judía y es casi como si la insultaran a la película, ¿no? Y eso a mí me dolió mucho. Yo creo que ha aparecido ahí una veta de antisemitismo que a mí me preocupó y me preocupa. Pero quedó concentrado en Venezuela esa polémica o ese tipo de... Bueno, en realidad uno de los que más activo estuvo en esa polémica fue una organización que justamente se llama Foro Itinerante, que no sé si son venezolanos, no, pero son itinerantes. Depende de donde los agarren. Depende en qué viaje los agarres. Bueno, pero el hecho fue que la polémica se dio sobre todo en Venezuela, previo al estreno de la película, y eso provocó una reacción, digamos, casi en cadena. Muchísima gente ha ido a ver la película. Me consta además que mucha gente convoca por Twitter, por ejemplo, a ir a ver la película casi como un acto de militancia política, ¿no? Y para mí eso es bastante desagradable porque no me parece que sean los mecanismos naturales por los que alguien decida ir al cine a ver una película, ¿no? Sí, hay que ver si la película soporta el hecho de que cada uno vaya a ver la película que quiere ver, ¿no? Claro. Sobre todo en un tema tan polémico, porque presumo que, digamos, que la anécdota lo que hace es tratar de mostrar cuestiones más profundas del ser humano. Totalmente. No vi la película, pero conociendo un poco el tema. Totalmente, pero además de eso, la película, digamos, la trama de la película, que es una trama de ficción, como todo el mundo sabe, está basada en hechos que son absolutamente incontrovertibles, es decir, el atentado... Pero, claro, los hechos, no la historia, sino los personajes. Los claro. hechos y el entorno en el cual se mueven esos personajes, ¿verdad? El atentado a la AMIA, vamos, no lo cometió un comando finlandés, ni canadiense, digo. Los servicios secretos que operaban en Buenos Aires en esa época no fueron capaces de prever ese atentado, pese a que había habido otro atentado antes. Y el atentado a la AMIA no fue un atentado contra el Estado de Israel, fue un atentado contra los judíos, fue un pogromo de los... Claro, pues una asociación mutual. Exactamente, y lo que buscaba era aterrorizar a los judíos, en Argentina y en toda América Latina, ¿no? No, es que esa es la clave del terrorismo, cualquiera sea que lo practique, ¿no? Generar Claro. el terror de manera que la gente tome decisiones Entonces, distintas a las que tomaría Entonces, en otras mostrar circunstancias. eso yo creo que fue lo que de alguna manera generó también en el fondo. Lo que ocurre, disculpame, Sí. Fernando, porque hay toda una polémica en torno al rumbo que ha tomado el gobierno argentino actualmente sobre los presuntos o los involucrados judicialmente en la AMIA, Sí. algunos de ellos vinculados al gobierno iraní. Quizás en ese marco también se inscribe esta polémica. Es probable ahora, cuando yo me puse a hacer la investigación para escribir la historia, que eso fue año 2008, para que se tenga una idea de los tiempos del cine, ¿no? En el año 2008 y 2009, las investigaciones estaban arriba de la mesa y los datos eran incontrovertibles. Ahora recusan a un fiscal, al fiscal Nisman, un fiscal de la causa AMIA, y lo acusan de ser prosionista y de que es de origen judío. Ahora, yo me tengo que basar en toda la documentación existente, que por cierto es muy importante, son miles y miles de fojas del expediente, en el cual queda clarísima la participación de una serie de personas, dónde estaban ubicados, hicieron entrecruzamientos con las llamadas de celulares, dónde estaban ubicados, a qué hora, qué hicieron, para dónde salieron, de dónde vinieron. ¿Eso para alimentar la trama policial Sí. o de thriller, o fue una investigación periodística simplemente para empezar a No, armar yo el rompecabezas? Quería saber dónde estaba parado, ¿no? Es decir, porque las versiones en torno al atentado a la AMIA y al terrorismo islámico en América Latina eran muy variadas, Claro. y había de todo, bolazos, inventos, mentiras. Los servicios de inteligencia se especializan en tirar bolazos y en generar hechos Sí, que no existen, ¿no? Globo sonda para... Exactamente. Entonces, para separar la paja del trigo había que buscar en aquellos documentos que estaban sustentados institucionalmente, ¿verdad? Sobre todo en Argentina, que era el lugar donde se había producido el atentado, el lugar del cual eran todas las víctimas y el lugar donde se había hecho la investigación. Ahora, mira, vos sabés que estoy tentado a hacerte una pregunta que te haría mi abuela. A ver. Mi hijo, ¿qué necesidad de meterse con eso? No, quiero decir, No, pero obviamente... eso, perdóname, eso es muy importante. Claro. Yo creo que hay que meter la mano. Bueno, en esos justamente, temas, ¿no? ¿cómo surge la idea de
de investigar y de escribir sobre un tema tan cercano y tan polémico también. El director de la película, que es un joven venezolano de origen judío, se llama Joel Novoa, estuvo con un pie en el avión, en uno de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas. No pudo volar ese día por una cuestión totalmente fortuita. Él estaba destinado a subirse a ese avión y por lo tanto a ser una de las víctimas. A partir de allí él comenzó una especie de experiencia muy traumática, por cierto, de reflexión en torno a esos episodios, ¿verdad? Investigó lo que pasó en Atocha, en Madrid, investigó cómo operaban los grupos terroristas en Venezuela en los años 90, y se le ocurrió construir una historia a partir de esos hechos de terrorismo, ¿verdad? Ahora ahí aparecen distintos actores, incluso actores que están mortalmente enemistados. Aparece Irán por un lado, Al-Qaeda por otro, sí, claro, que es una organización. A veces la gente pierde de vista que el mundo musulmán tiene antagonismos mucho más duros y más mortíferos de lo que tiene con Occidente. Y que a veces hay episodios que son aparentemente inexplicables, que solo se explican cuando uno conoce algunas de esas rivalidades. Por ejemplo, lo que está pasando en Egipto ahora, ¿no? En Egipto, en Irak, hace un par de días también hubo una masacre intermusulmana, digamos. Claro, entre chiitas y sunitas. Claro. Pero bueno, Joel me vino a plantear la idea de hacer una película. Su primer largometraje le estaba haciendo en ese momento el posgrado en el American Film en Los Ángeles, y nos pusimos de acuerdo en algunos lineamientos generales y después yo, en un periodo de un año, investigué y te diría que en 5 o 6 semanas escribí el guión, ¿verdad? Así nomás, se salió. Por primera vez salió como redondito de entrada, los cambios después fueron muy pequeños, fueron mínimos. La historia era muy sólida, la historia real, además que marcaba eso, era muy sólida y muy conocida y se dio con cierta facilidad. Ahora vamos a hacer una pausa y después vamos a ver para qué lado. Es fantástico no haber visto la película porque preguntás con total ingenuidad y Larry King dice que es mejor no leer el libro. Hay quienes dicen que criticar una película habiéndola visto es muy fácil. Sí, claro. No, pero no como crítica, porque se me ocurren dos grandes cursos de narrativos. La trama policial o la trama de suspenso, la trama que tiene que ver con la acción, y después las motivaciones profundas, la perspectiva existencial de estos extremistas, uno judío y otro musulmán. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Fernando Butazzoni.